estar en Mateo 27. Acompáñame con tu Biblia a Mateo 27. Si usted se puede poner de pie en respeto a la lectura, en Mateo 27 vamos a leer del versículo 33 al 54. Dígame amén si está ahí. Amén. Muy bien. Le damos lectura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Inclina tu rostro y ayúdame a orar esta mañana. Padre celestial, te presentamos este sermón, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos una narrativa triste, Señor, pero alegre y llena de esperanza a la misma vez. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y yo oro, Señor, para que tú me ayudes a predicar el sermón que me has dado, Señor, a predicar. Y que nosotros como iglesia tengamos corazón abierto a recibir tu palabra hoy. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. En este Viernes Santos solemos ver dramatizaciones y películas sobre la crucifixión de Jesús. Cuando yo estaba aquí en Puerto Rico como teenager, yo crecí en la iglesia católica, eso es lo que veía toda la semana. Las películas, las dramatizaciones también en la iglesia. Y estas trataban de capturar el sufrimiento que Jesús experimentó en la crucifixión. No sé si ustedes se acuerdan de una película hace más de 20 años llamada La Pasión de Cristo. El director fue Mel Gibson. Esa película se estrenó en el 2004. Cuando yo la fui a ver,
Yo salí de allí llorando del teatro. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa película, la han visto, está ahora en digital. Esa película dramática, épica y bíblica se centra en las últimas 12 horas de la vida de Jesús, desde su arresto hasta su crucifixión y muerte, con un enfoque bien realístico y gráfico en el sufrimiento. Películas como La Pasión de Cristo, aunque nos ayudan a entender la violencia sufrida por Jesús en la crucifixión, también nos dejan enfocados en el sufrimiento que Jesús sufrió por nosotros. De hecho, la piedad cristiana popular a lo largo de los siglos ha intentado sacar a relucir lo que le debemos a nuestro Salvador enfocados en sus sufrimientos por nosotros. Y eso no está correcto. Pero el significado de la cruz va más allá del sufrimiento y de la muerte trágica de Jesús a través de la crucifixión. ¿Te has preguntado? Hemos cantado sobre la cruz, himnos bonitos sobre la cruz. Hoy nos recordamos de la crucifixión. Pero ¿te has preguntado cuál es el significado de la cruz? Este pasaje hoy en Mateo contesta esa pregunta. Y cuando vemos en los versículos 33 al 44, está el recuento de la crucifixión de Jesús. Y esa fue una crucifixión muy dolorosa. No se niega que la crucifixión fue diseñada para infligir sufrimiento y dolor. No necesariamente para matar, era para infligir sufrimiento y dolor. Pero ¿no te has fijado que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no dan detalles gráficos del sufrimiento de Jesús en la crucifixión? ¿Has notado eso? Todos los evangelios describen la crucifixión de Jesús con una simple frase: habiendo crucificado a Jesús, o lo crucificaron. Lo que importaba para los escritores del Nuevo Testamento era que en su muerte Jesús se encargó de nuestros pecados. Todos sabían y entendían lo que implicaba la crucifixión, lo que traía la crucifixión. Y por esta razón, los detalles de la violencia de la crucifixión los tomamos de recursos alternos. Uno de esos recursos alternos es el diccionario bíblico Zondervan, que dice que la agonía de la víctima crucificada fue provocada por una serie de factores. Primero, el carácter doloroso pero no fatal de las heridas infligidas. Heridas infligidas por azotes brutales antes de la crucifixión. Y heridas infligidas al ser clavado en el madero. Algo que Cristo sufrió con horror. El segundo factor que causó un gran sufrimiento era la posición del cuerpo en la cruz. El más mínimo movimiento provocó una tortura adicional. Y la posición en la cruz estaba diseñada para ahorcarte, para sofocarte. De hecho, ellos morían por sofocación. También había un tercer factor, y era que tenían una fiebre traumática inducida por el ahorcamiento. El ahorcamiento producía una fiebre. Estamos hablando usualmente la crucifixión duraba días. En nuestra lectura, la crucifixión de Jesús duró 6 horas. Y este sufrimiento ocasionaba que los soldados ofrecieran algo para reducir el dolor. Y por eso vemos en el versículo 34, el vino mezclado con miel. Y este vino era ofrecido a los que estaban a punto de morir, para adormecer los sentidos y el sufrimiento. Era parte también de la burla de los soldados hacia su prisionero.
Pero si te fijas en el versículo 34, Jesús prueba el vino, pero luego se niega a beberlo. Y esto parece significar que él, Jesús, prefería mantener sus sentidos intactos durante la crucifixión. No debe haber ninguna duda que Jesús experimentó un sufrimiento agudo antes y durante la crucifixión. Jesús no solo fue crucificado, pero también fue rechazado con burlas e insultos dirigidas a él mientras colgaba del madero. Vemos el desprecio contra Jesús por la gente común, como dice el versículo 39, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Y no sé tú, pero yo, cuando estoy hablando con alguien que estamos argumentando y empiezan a menear la cabeza sin decir nada, ya eso comunica un montón. Ya me siento rechazado. Y luego leemos en el versículo 40 que le dijeron: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y los líderes religiosos, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, como leemos en el versículo 41 al 43, burlándose de él, decían: a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Por los ladrones finalmente crucificados con él, que en la misma forma lo injuriaban también. Así que no solamente Jesús está en la cruz, antes de la cruz sufriendo los azotes, en la cruz sufriendo, ahora lo estaban rechazando todos los que pasaban por ahí. Y este desprecio es cumplimiento del Salmo 22, un salmo mesiánico tipificado en David, que lee en el versículos 7 y 8. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende él al Señor, que él lo libre, que él lo rescate, puesto que en él se deleita. Un salmo profético sobre el Mesías. Jesús, el Salvador despreciado por todos, recibió este desprecio dirigido al Hijo de Dios, colgado en el madero mientras daba su vida por nosotros. Iglesia, la muerte de Jesús en la cruz tiene un significado profundo. Y esto lo leemos en los versículos 45 a 54. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Permíteme gritarlo, porque él no lo dijo como lo leímos. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es que las películas nos ayudan a capturar esto. Y es mejor afrontar estas palabras con honestidad y aceptar que este fue un grito de lamento que formaba parte de pagar por nuestros pecados. Con este grito, en la hora de la salvación para los pecadores, se rompió misteriosamente la comunión, hasta entonces ininterrumpida, entre el Padre y el Hijo. Y las Escrituras nos ayudan a entender el significado de este momento. El profeta Habacuc podía decir en su oración, en el capítulo 1, versículo 13: vuestros ojos son demasiado puros para contemplar el mal, y no podéis contemplar el mal. Y el apóstol Pablo añade en 2 Corintios 5:21, el que no conocía pecado, él, es decir, el Padre, hizo pecado para nosotros. Y de nuevo Pablo escribe:
Cristo se hizo una maldición para nosotros, porque está escrito, maldito el que cuelga de un árbol. Gálatas 3:13. Finalmente, Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así que en el Calvario, Dios en Cristo lleva su propia ira sobre nuestro pecado. Cristo lleva su propia ira sobre nuestros pecados. Jesús llevó la ira de Dios hasta lo profundo de la muerte, sufriendo el pecado del hombre en el acto de destruir el pecado mismo, más allá del cual el pecado no puede ir. El grito de la cruz hizo saber al mundo que un sufrimiento de tal profundidad estaba ocurriendo en la divinidad. La plena divinidad estaba comprometida en soportar el pecado del mundo a un precio tan inconcebible como la muerte del Hijo de Dios. Iglesia, este es el significado de la cruz. La muerte de Jesús en la cruz tiene un significado profundo con consecuencias eternas. Por eso tenemos los versículos del 50 al 54, que es una narrativa sobre lo que ocasiona la muerte de Jesús. Y leemos, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora este velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo y subsecuentemente en el templo, como leemos en Éxodo 26. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo un día al año en el día de expiación. El velo rasgado tiene dos significados marcados con consecuencias eternas. Primero, el velo rasgado anuncia juicio. Todo se acabó. En el momento en que Jesús exhaló su último aliento, el templo en Jerusalén se convierte en una casa desolada. De hecho, Jesús profetizó esto en Mateo 23:38. Una vez el verdadero sumo sacerdote, Jesús, finalmente apareció, el verdadero Cordero de Dios que había sido asesinado, el verdadero asiento de misericordia, fue finalmente revelado. Ya no se necesita un sumo sacerdote terrenal, un asiento de misericordia, un rociado de sangre, una ofrenda de incienso y un día de expiación. Todo se acabó. Pero el segundo significado, ese sí que nos da esperanza. El velo rasgado anuncia salvación. Todo está abierto. A través de Jesús y solo por Él, todo el mundo está invitado a la presencia de Dios. Tanto las exigentes restricciones al acceso a Dios como la distinción entre judío y gentil han sido aboladas. Como dice Pablo en Efesios 2:13, los que una vez estuvieron lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora, no solo el sumo sacerdote y solo Él, quien puede entrar en el lugar santísimo y poner sus manos sobre la cabeza del inocente Cordero para buscar perdón para el pueblo. Ahora, todas las personas, tú y yo, judío, gentil, clérigo o laico, jóvenes y viejos, ahí me cuento yo, hombres y mujeres, pueden obtener acceso directo a Dios y su perdón mediante la fe.
Como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido, ¿qué? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está todo abierto. Por último, la muerte de Jesús en la cruz provoca la confesión del centurión que leemos en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Esta confesión es ocasionada por la oscuridad, el terremoto y el grito de desolación de Jesús. Y estos eventos convencieron a estos soldados de que no se trataba de una ejecución ordinaria. Estaba claro que había algo en la muerte de Jesús, junto con los fenómenos que lo acompañaron, que mostraba que Jesús no era solo otro hombre, sino el Hijo de Dios. Jesús, como el Mesías prometido y el único Hijo de Dios, se ve con mayor claridad, escucha esto, en su pasión y en su muerte. Y demanda una confesión de parte de los paganos, una confesión con consecuencias eternas. Así que hoy, Mateo en este pasaje enfatiza el significado de la cruz, un significado profundo que solo puede entenderse a través del Evangelio. Y ese es el Evangelio el que declara que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y esto lo leemos en 1 Pedro 2, 21 al 24. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien, cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueran ustedes sanados. El Evangelio declara que Cristo inauguró para nosotros el camino directo a Dios. Hebreos 10, el autor escribe, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Estas no son palabras mías, estas son palabras del Evangelio. El Evangelio declara que Cristo, por último, da el derecho de ser llamados hijos de Dios a todo aquel que cree en Él. Y esa es la condición. Como escribe Juan en el capítulo 1. Él, o sea Jesús, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y esa es la condición. La cruz demanda una respuesta. Si estás aquí hoy y tú estás en la línea, has escuchado los sermones, has visto las películas, estás observando la Semana Santa con mucho respeto, pero no has puesto tu fe en Jesús. Yo te digo hoy, necesitas venir a Dios con arrepentimiento. Necesitas confesar que Jesús murió en la cruz por tus pecados
y que por fe necesita su perdón para entrar a la vida eterna que Dios nos ofrece. La cruz, donde Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, demanda esta respuesta. No podemos mirar la cruz y caminar de paso. Tenemos que responder. Tenemos que responder a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz lo cambió todo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Se acabó el ritual del sacrificio y la necesidad de un templo terrenal para entrar en la presencia de Dios. Tenemos acceso abierto a Dios mediante Jesús y su salvación. Podemos acercarnos a Él con confianza. En Hebreos continuamos leyendo en el capítulo 10. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ya el velo ha sido removido. Vengamos al Dios viviente. Concluyendo, iglesia, en este Viernes Santo, como todos los años, en los círculos religiosos de Puerto Rico, el enfoque ha sido en el sufrimiento, crucifixión y en la muerte de Jesús en la cruz. Pero el significado de la cruz va más allá del sufrimiento y de la muerte trágica de Jesús a través de la crucifixión. Jesús, el Cristo, el Salvador despreciado por todos, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, inaugurando para nosotros un nuevo y vivo camino hacia Dios. Ya el camino a Dios ha sido abierto. Acerquémonos, iglesia, al Dios misericordioso, mirando a Cristo, nuestro Salvador. Concluyendo, recordemos que la obra de Jesús hizo en la cruz no terminó con su muerte, sino que Él resucitó al tercer día, ofreciendo a nosotros, los creyentes, vida eterna con Él para siempre. Inclina tu rostro. Gracias, Padre, porque esta narrativa, esto que nos acordamos hoy, este significado de la cruz y lo que celebramos el domingo, tu resurrección, todo apunta a que tú nos amas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarme, Señor. Gracias por amarnos, Señor, a tal punto que tú ofreciste tu propio Hijo, tu único Hijo Jesús. A la vez que reflexionamos en tu palabra, en el significado de la cruz, y tu palabra nos habla, nos indica que ya el velo ha sido rasgado. Ya tenemos pleno acceso a ti y a tu amor, Señor. Yo oro, Señor, para que si hay alguien aquí que no ha tomado ese paso, que lo pase. Que tome ese paso. Que entre por ese camino vivo hacia ti. A través de la cruz, a través de Jesús. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des, Señor, esta palabra, para que así podamos ser luz en esta comunidad y que anunciemos tu evangelio a aquellos que están perdidos. Como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.